Génesis 3:9 dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Vuelvo a repetirlo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? En el primer capítulo de Génesis, Dios a través del Espíritu Santo le revela a Moisés y le dice qué es lo que tiene que escribir. Y podemos ver el origen de la creación, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Esto está hablando de un origen. La palabra Génesis significa Bereshit, que es origen o principio. De ahí nos relata cómo Dios día tras día fue formando, fue creando, fue hablando para que se fuera diseñando la tierra, como lo marca en Proverbios. Después hace al hombre, le da la ayuda idónea, lo que relata el capítulo 2, pero en el capítulo 3 vemos la caída del ser humano. La Biblia está dividida o está ordenada por 7 dispensaciones. La primera dispensación encontramos de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 3 versículo 24, que se llama la dispensación de la inocencia, donde el hombre era inocente, vivía en santidad delante de la presencia de Dios y hablaba con Dios. La segunda dispensación se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 22 hasta el capítulo 7, versículo 23. Esto se le llama la dispensación de la conciencia. Y este versículo, del versículo 9, nos data cómo el hombre cayó en ese pecado. Este versículo me llamó mucho la atención. Cómo es que el hombre, estando con Dios, cerca a Dios, junto de Dios, ver a Dios cada día, hablar con Dios, estar en el lugar del placer, porque la palabra Edén es lo que significa placer. Entonces Dios le dio al hombre el huerto del Edén, o sea, el huerto del placer. Pero cuando el hombre rechaza o cuando el hombre comete el pecado, cuando el hombre cae delante de Dios y comete ese grave error, ese gran pecado donde se puso el pecado en su vida, en su alma, y de ahí nuestro gen lo viene arrastrando y tenemos una genética pecadora, pecaminosa, Dios no deja al hombre abandonado. Dios no deja al hombre tirado, y lo podemos ver en la parábola del buen pastor, cómo el buen pastor dio su vida por las ovejas, tomó las 99 ovejas, las llevó al redil, las dejó ahí seguras y regresó por una que se le había perdido. Esto también lo vemos en este capítulo 3 de Génesis, donde el hombre cometió el pecado, donde el hombre ya lleno de pecado, lleno de maldad, el hombre se esconde de la presencia de Dios. El hombre tiende a huir de la presencia de Dios. Es por eso que en el versículo 9 dice que Dios llamó al hombre, Dios empezó a buscar al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esta palabra o esta pregunta, ¿dónde estás tú?, no se habla, no quiere decir de una zona geográfica, porque Dios sabía que quizás estaba detrás del árbol de naranjo, entre los plátanos, en un arbusto. Dios sabía dónde estaba el hombre, pero Dios quería que el hombre reconociera cuál era su situación espiritual en ese momento. La palabra ¿dónde estás tú? Es como decir: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te había dado? ¿Qué hiciste con el trabajo que te había ordenado? Que labraras, que cuidaras el huerto, que lo disfrutaras, que tomara placer tu corazón, que tomara placer tu estancia en este huerto del placer. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Qué fue lo que hiciste? El ser humano, desde ese momento, quedó marcado toda su vida para no buscar a Dios. El ser humano no está capacitado para buscar a Dios. El ser humano no está capacitado para ir a Dios. Nadie puede decir: yo busqué a Dios y lo encontré. Yo fui a Dios y lo encontré. Eso es un error
de nosotros, es un error de nuestra parte decir yo fui a buscar a Dios. Porque el pecado que nos domina, el pecado que está en nosotros, no nos permite ir a Dios. Fue lo que sucedió con Adán. Adán se alejó de Dios, Adán y Eva se escondieron de Dios y Dios tuvo que bajar a la tierra y decirle, ¿dónde estás tú? Dios vino a buscar a Adán desde un inicio, desde el origen, y lo siguió haciendo toda la vida. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 7, a leer y a ver la predicación de Juan el Bautista, cómo es que él predicaba y se dirigía a la gente. Y dice así la bendita palabra de Dios: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los dice generación de víboras porque Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente, la simiente suya y tu simiente. Entonces, esta generación de víboras es la simiente de Satanás. Es por eso que Juan el Bautista se dirige así a ellos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? El ser humano huye siempre de la ira de Dios, huye de la presencia de Dios. Ningún ser humano viene a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. Primero Dios nos encuentra a nosotros y nosotros accedemos a Dios por la necesidad que hay en nuestra vida de vivir una vida en santidad y una vida agradable delante de Él. Es por eso que accedemos a aceptarle en nuestro corazón. Ahora vamos a Lucas capítulo 19, versículo 9. ¿Qué es lo que nos dice este escritor o qué es lo que el Señor Jesucristo habla y menciona? Lucas 19, 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, vino hecho carne a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue lo que hizo en el Antiguo Testamento al inicio de la creación, cuando hizo al hombre y a la mujer. Él también vino nuevamente, primera vez, a buscar lo que se había perdido. Dios siempre está ahí y pregunta a la humanidad: ¿dónde estás tú? El hombre no tiene que preguntarle a Dios: ¿dónde estás, Dios? Porque sabemos que Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente y está en cualquier lugar que le busquemos. La pregunta es: ¿dónde estamos nosotros? ¿Nos hemos escondido por nuestros pecados? ¿Nos hemos escondido a causa de nuestra arrogancia? ¿Nos hemos escondido y apartado de Dios por nuestra maldad? ¿Qué hemos hecho? Dios quiere que regresemos a casa. Dios quiere que regresemos a Él porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él quiere que volvamos a Él. Él quiere que regresemos al origen. Dios quiere que regresemos a casa. Porque en su casa, en su hogar y en su presencia hay plenitud de gozo. Hermano mío, amiga mía, ven a Cristo. Él vino a buscarte. Él vino por ti. Él vino por mí. Él vino por nosotros para darnos vida y vida eterna. Por último, voy a leer Juan capítulo 3, versículo 16, y dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo leo nuevamente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor te bendiga.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con